En consecuencia, anotó en el puño de su camisa la cantidad necesaria para una dosis mortal, devolvió los libros a su sitio y se dirigió a Castle & Humphreys, los grandes farmacéuticos, a.s.t. El señor Pecil, que siempre atendía personalmente a la aristocracia, se sorprendió mucho ante el pedido, y de manera muy diferente murmuró algo sobre la necesidad de un certificado médico. Sin embargo, en cuanto Lord Arthur le explicó que era para un gran mastín noruego del que se veía obligado a deshacerse, ya que mostraba signos de rabia incipiente, y ya había mordido al cochero 2 veces en la pantorrilla de la pierna, se mostró perfectamente satisfecho, felicitó a Lord Arthur por sus maravillosos conocimientos de toxicología, e hizo preparar la receta inmediatamente. Lord Arthur puso la cápsula en una bonita bombonera de plata que vio en un escaparate de Bond Street, tiró el feo pastillero de Pecil y Humphreys y se dirigió inmediatamente a casa de Lady Clementina. «Bueno, Monsieur Le Mauvais Sujet», gritó la anciana al entrar en la habitación, «¿por qué no ha venido a verme en todo este tiempo?» «Mi querida Lady Clem, nunca tengo un momento para mí», dijo Lord Arthur, sonriendo. «Supongo que quiere decir que se pasa todo el día con la señorita Sybil Morton, comprando chifladuras y diciendo tonterías. No puedo entender por qué la gente hace tanto alboroto por estar casada. En mis tiempos nunca soñábamos con facturar y arrullar en público o en privado para el caso. Le aseguro que no he visto a Sybil desde hace 24 horas, Lady Clem. Por lo que puedo entender, ella pertenece enteramente a sus molineros. Por supuesto, esa es la única razón por la que viene a ver a una vieja fea como yo. Me sorprende que ustedes, los hombres, no tomen precauciones. Ona fat es folies pour moi, y aquí estoy, una pobre criatura reumática, con una falsa fachada y un mal carácter. Si no fuera por la querida señora Jansen, que me envía todas las peores novelas francesas que puede encontrar, no creo que pudiera pasar el día. Los médicos no sirven para nada, excepto para sacarle honorarios a uno. Ni siquiera pueden curar mi acidez. Le he traído una cura para eso, Lady Clem, dijo Lord Arthur con gravedad. Es una cosa maravillosa, inventada por un americano. Creo que no me gustan los inventos americanos, Arthur. Estoy segura de que no me gustan. He leído algunas novelas americanas últimamente y eran bastante disparatadas. Oh, pero esto no tiene ningún sentido, Lady Clem. Le aseguro que es una cura perfecta. Debe prometerme que lo probará, y Lord Arthur sacó la cajita de su bolsillo y se la entregó. Bueno, la caja es encantadora, Arthur. ¿Es realmente un regalo? Es muy amable de tu parte. ¿Y es esta la maravillosa medicina? Parece un bombón. Lo tomaré de inmediato. ¡Santo cielo! Lady Clem, gritó Lord Arthur, agarrando su mano, no debe hacer nada de eso. Es una medicina homeopática, y si la toma sin tener acidez, podría hacerle mucho daño. Espere a tener un ataque y tómelo entonces. Te sorprenderá el resultado. Me gustaría tomarlo ahora, dijo Lady Clementina, sosteniendo a la luz la pequeña cápsula transparente, con su burbuja flotante de aconitina líquida. Estoy segura de que es deliciosa. Lo cierto es que, aunque odio a los médicos, me encantan las medicinas. Sin embargo, la guardaré hasta mi próximo ataque. ¿Y cuándo será eso?, preguntó Lord Arthur con entusiasmo. ¿Será pronto? Espero que no sea hasta dentro de una semana. Lo pasé muy mal ayer por la mañana. Pero uno nunca sabe. ¿Seguro que tendrá uno antes de fin de mes, Lady Clem? Me temo que sí. Pero qué comprensivo estás hoy, Arthur. Realmente,
Sybil te ha hecho mucho bien. Y ahora debes irte, porque estoy cenando con gente muy aburrida, que no quiere hablar de escándalos, y sé que si no duermo ahora no podré mantenerme despierta durante la cena. Adiós, Arthur, dale recuerdos a Sybil, y muchas gracias por la medicina americana. No se olvidará de tomarla, Lady Clam, ¿verdad?, dijo Lord Arthur, levantándose de su asiento. Por supuesto que no, muchacho tonto. Creo que es muy amable de su parte pensar en mí, y le escribiré para decirle si quiero más. Lord Arthur salió de la casa con mucho ánimo y con una sensación de inmenso alivio. Esa noche se entrevistó con Sybil Merton. Le contó cómo se había visto repentinamente en una posición de terrible dificultad, de la que ni el honor ni el deber le permitirían apartarse. Le dijo que el matrimonio debía posponerse por el momento, ya que hasta que no se deshiciera de sus temibles enredos, no era un hombre libre. Le imploró que confiara en él y que no tuviera dudas sobre el futuro. Todo se arreglaría, pero había que tener paciencia. La escena tuvo lugar en el invernadero de la casa del señor Merton, en Park Lane, donde Lord Arthur había cenado como de costumbre. Sybil nunca había parecido tan feliz, y por un momento Lord Arthur estuvo tentado de hacer el papel de cobarde, escribir a Lady Clementina para pedirle la píldora y dejar que el matrimonio siguiera adelante como si no existiera en el mundo el señor Payes. Sin embargo, su mejor naturaleza no tardó en imponerse, e incluso cuando Sybil se arrojó llorando a sus brazos, él no vaciló. La belleza que despertaba sus sentidos había tocado también su conciencia. Sintió que arruinar una vida tan bella por el placer de unos pocos meses sería un error. Se quedó con Sybil hasta casi la medianoche, consolándola y siendo consolado a su vez, y a la mañana siguiente partió temprano hacia Venecia, después de escribir una carta varonil y firme al señor Merton sobre el necesario aplazamiento del matrimonio. Capítulo 4. En Venecia se encontró con su hermano, Lord Surbiton, que casualmente había llegado de Corfú en su yate. Los dos jóvenes pasaron juntos una deliciosa quincena. Por la mañana paseaban por el Lido, o se deslizaban por los verdes canales en su larga góndola negra, por la tarde solían entretener a los visitantes en el yate, y por la noche cenaban en Florianese, y fumaban innumerables cigarrillos en la piazza. Sin embargo, Lord Arthur no era feliz. Todos los días estudiaba la columna de obituarios del Times, esperando ver una noticia sobre la muerte de Lady Clementina, pero todos los días se sentía decepcionado. Empezó a temer que le hubiera ocurrido algún accidente, y a menudo lamentaba haberle impedido tomar la aconitina cuando ella estaba tan ansiosa por probar su efecto. También las cartas de Sybil, aunque llenas de amor, confianza y ternura, eran a menudo muy tristes en su tono, y a veces pensaba que se había separado de ella para siempre. Al cabo de 15 días, Lord Surbiton se aburrió de Venecia y decidió bajar por la costa hasta Rávena, pues había oído que en el Paintam había una gran cacería de gallos. Lord Arthur se negó al principio a venir, pero Surbiton, a quien apreciaba mucho, le convenció finalmente de que si se quedaba solo en casa de Danyali se moriría de miedo, y la mañana del 15 partieron, con un fuerte viento del noreste y un mar bastante agitado. El deporte fue excelente, y la vida libre y al aire libre devolvió el color a las mejillas de Lord Arthur, pero hacia el día 22 se preocupó por Lady Clementina y, a pesar de las protestas de Surbiton, regresó a Venecia en tren. Cuando bajó de su góndola a la escalinata del hotel, el propietario salió a su encuentro con un fajo de telegramas. Lord Arthur se los arrebató de la mano y los abrió. Todo había sido un éxito. Lady Clementina había muerto repentinamente en la noche del 17. Su primer pensamiento fue para Sybil, y le envió un telegrama anunciando su inmediato regreso a Londres.
A continuación, ordenó a su ayuda de cámara que empaquetara sus cosas para el correo nocturno, envió a sus gondoleros unas 5 veces su tarifa correspondiente y subió corriendo a su salón con paso ligero y corazón alegre. Allí encontró 3 cartas esperándole. Una era de la propia Sibyl, llena de simpatía y condolencias. Las otras eran de su madre y del abogado de Lady Clementina. Al parecer, la anciana había cenado con la duquesa aquella misma noche y había deleitado a todos con su ingenio y su espíritu, pero se había ido a casa algo temprano, quejándose de acidez. Por la mañana la encontraron muerta en su cama, sin haber sufrido aparentemente ningún dolor. Se llamó inmediatamente a Sir Matthew Reed, pero, por supuesto, no se pudo hacer nada y fue enterrada el día 22 en Beauchamp Chalcote. Pocos días antes de morir, había hecho su testamento y había dejado a Lord Arthur su pequeña casa de Curzon Street, así como todos sus muebles, efectos personales y cuadros, con la excepción de su colección de miniaturas, que iría a parar a su hermana, Lady Margaret Rufford, y su collar de amatista, que se quedaría Sybil Merton. Los bienes no eran de gran valor, pero el señor Mansfield, el abogado, estaba muy interesado en que Lord Arthur regresara de inmediato, si era posible, ya que había muchas facturas que pagar y Lady Clementina nunca había llevado una contabilidad regular. Lord Arthur se sintió muy conmovido por el amable recuerdo que Lady Clementina tenía de él, y pensó que el señor Payes tenía mucho que responder. Sin embargo, su amor por Sibyl dominaba cualquier otra emoción, y la conciencia de que había cumplido con su deber le daba paz y consuelo. Cuando llegó a Charing Cross, se sintió perfectamente feliz. Los Merton lo recibieron muy amablemente. Sibyl le hizo prometer que nunca más permitiría que nada se interpusiera entre ellos, y el matrimonio quedó fijado para el 7 de junio. La vida le pareció una vez más brillante y hermosa, y toda su antigua alegría volvió a él. Un día, sin embargo, mientras revisaba la casa de Curzon Street, en compañía del abogado de Lady Clementina y de la propia Sibyl, quemando paquetes de cartas descoloridas y sacando cajones de basura extraña, la joven dio de repente un pequeño grito de alegría. ¿Qué has encontrado, Sibyl?, dijo Lord Arthur, levantando la vista de su trabajo y sonriendo. Esta preciosa bombonera de plata, Arthur. ¿No es pintoresca y holandesa? Dámela. Sé que las amatistas no me sentarán bien hasta que tenga más de 80 años. Era la caja que contenía la aconitina. Lord Arthur se sobresaltó y un leve rubor apareció en su mejilla. Había olvidado casi por completo lo que había hecho, y le pareció una curiosa coincidencia que Sibyl, por cuya causa había pasado toda aquella terrible ansiedad, fuera la primera en recordárselo. Por supuesto que puedes tenerlo, Sibyl. Yo misma se lo di a la pobre Lady Clem. Oh, gracias, Arthur, ¿y puedo tener también el bombón? No sabía que a Lady Clementina le gustaran los dulces. Pensaba que era demasiado intelectual. Lord Arthur se puso mortalmente pálido, y una idea horrible cruzó su mente. ¿Bombón, Sibyl? ¿Qué quieres decir?, dijo con voz lenta y ronca. Hay uno en él, eso es todo. Parece bastante viejo y polvoriento, y no tengo la menor intención de comerlo. ¿Qué pasa, Arthur? ¡Qué blanco estás! Lord Arthur se apresuró a cruzar la habitación y cogió la caja. En su interior estaba la cápsula de color ámbar, con su burbuja de veneno. Después de todo, Lady Clementina había tenido una muerte natural. La conmoción del descubrimiento fue casi demasiado para él. Arrojó la cápsula al fuego y se hundió en el sofá con un grito de desesperación. Capítulo 5.
El señor Merton se sintió muy afligido por el segundo aplazamiento del matrimonio, y Lady Julia, que ya había encargado su vestido para la boda, hizo todo lo posible para que Sibel rompiera el compromiso. Sin embargo, por mucho que Sibel amara a su madre, había entregado toda su vida en manos de Lord Arthur, y nada de lo que dijera Lady Julia podría hacerla vacilar en su fe. En cuanto al propio Lord Arthur, tardó días en superar su terrible decepción, y durante un tiempo sus nervios estuvieron completamente alterados. Sin embargo, su excelente sentido común no tardó en imponerse, y su mente sana y práctica no le dejó mucho tiempo con dudas sobre lo que debía hacer. Dado que el veneno había fracasado por completo, la dinamita, o alguna otra forma de explosivo, era obviamente lo que había que probar. En consecuencia, volvió a revisar la lista de sus amigos y parientes y, después de una cuidadosa consideración, decidió volar a su tío, el decano de Chichester. El decano, que era un hombre de gran cultura y erudición, era extremadamente aficionado a los relojes, y tenía una maravillosa colección de relojes, que abarcaban desde el siglo XV hasta la actualidad. Y a Lord Arthur le pareció que esta afición del buen decano le ofrecía una excelente oportunidad para llevar a cabo su plan. Donde conseguir una máquina explosiva era, por supuesto, un asunto muy distinto. El directorio de Londres no le proporcionó ninguna información al respecto, y pensó que era muy poco útil acudir a Scotland Yard en este sentido, ya que nunca parecían saber nada sobre los movimientos de la facción de la dinamita hasta después de que se hubiera producido una explosión, y no mucho incluso entonces. De repente pensó en su amigo Roubalov, un joven ruso de tendencias muy revolucionarias, al que había conocido en casa de Lady Windermere en invierno. Se suponía que el conde Roubalov estaba escribiendo una vida de Pedro el Grande, y que había venido a Inglaterra con el propósito de estudiar los documentos relativos a la residencia del zar en este país como carpintero de barcos, pero en general se sospechaba que era un agente nihilista, y no cabía duda de que la embajada rusa no veía con buenos ojos su presencia en Londres. Lord Arthur pensó que era el hombre adecuado para su propósito, y se dirigió una mañana a su alojamiento en Bloomsbury, para pedirle consejo y ayuda. «Así que se dedica usted a la política en serio», dijo el conde Roubalov, cuando Lord Arthur le hubo explicado el objeto de su misión, pero Lord Arthur, que odiaba cualquier tipo de fanfarronería, se sintió obligado a admitirle que no tenía el menor interés en las cuestiones sociales y que simplemente quería la máquina explosiva para un asunto puramente familiar en el que nadie estaba implicado más que él. El conde Roubalov le miró durante unos instantes con asombro, y luego, viendo que hablaba muy en serio, escribió una dirección en un papel, lo rubricó y se lo entregó al otro lado de la mesa. Scotland Yard daría mucho por conocer esta dirección, mi querido amigo. No la tendrán, gritó Lord Arthur, riendo, y tras estrechar calurosamente la mano del joven ruso, bajó corriendo las escaleras, examinó el papel y le dijo al cochero que condujera hasta Soho Square. Allí lo despidió, y paseó por Greek Street, hasta llegar a un lugar llamado Bowes Court. Pasó por debajo del arco, y se encontró en un curioso callejón sin salida, que aparentemente estaba ocupado por una lavandería francesa, ya que una perfecta red de tendederos se extendía de casa en casa, y había un revoloteo de ropa blanca en el aire de la mañana. Caminó hasta el final y llamó a una pequeña casa verde. Después de un tiempo, durante el cual todas las ventanas del patio se convirtieron en una masa borrosa de rostros que miraban, le abrió la puerta un extranjero de aspecto bastante tosco, que le preguntó en un inglés muy malo cuál era su negocio. Lord Arthur le entregó el papel que le había dado el conde Roubalov. Cuando el hombre lo vio, se inclinó e invitó a Lord Arthur a pasar a un salón delantero de la planta baja que estaba muy deteriorado, y en unos momentos Owenkel Cup,
como se le llamaba en Inglaterra, entró en la habitación con una servilleta muy manchada de vino alrededor del cuello y un tenedor en la mano izquierda. «El conde Roubalov me ha presentado a usted», dijo Lord Arthur, inclinándose, «y estoy deseando tener una breve entrevista con usted sobre un asunto de negocios. Me llamo Smith, señor Robert Smith, y quiero que me suministre un reloj explosivo». «Encantado de conocerle, Lord Arthur», dijo el pequeño y genial alemán, riendo. «No parezca tan alarmado, es mi deber conocer a todo el mundo, y recuerdo haberle visto una noche en casa de Lady Windermere. Espero que su señoría esté bien. ¿Le importaría sentarse conmigo mientras termino mi desayuno? Hay un paté excelente, y mis amigos tienen la amabilidad de decir que mi vino del Rin es mejor que cualquiera de los que se consiguen en la embajada alemana». Y antes de que Lord Arthur superara su sorpresa por haber sido reconocido, se encontró sentado en la trastienda, sorbiendo el más delicioso Marcobrunner de una copa amarilla pálida marcada con el monograma imperial, y charlando de la manera más amistosa posible con el famoso conspirador. «Los relojes explosivos», dijo Erwin Kelkopf, «no son muy buenos para la exportación al extranjero, ya que, incluso si logran pasar la aduana, el servicio de trenes es tan irregular, que suelen estallar antes de llegar a su destino. Sin embargo, si desea uno para uso doméstico, puedo suministrarle un artículo excelente y le garantizo que quedará satisfecho con el resultado». ¿Puedo preguntar a quién va dirigido? Si es para la policía o para alguien relacionado con Scotland Yard, me temo que no puedo hacer nada por usted. Los detectives ingleses son realmente nuestros mejores amigos, y siempre he comprobado que confiando en su estupidez, podemos hacer exactamente lo que queremos. No podría prescindir de uno de ellos. Le aseguro, dijo Lord Arthur, que no tiene nada que ver con la policía en absoluto. De hecho, el reloj está destinado al decano de Chichester. Caramba. No tenía ni idea de que sintiera usted tanto por la religión, Lord Arthur. Pocos jóvenes lo hacen hoy en día. Me temo que me sobrevalora, Erwin Kelkopf, dijo Lord Arthur, ruborizándose. El hecho es que realmente no sé nada de teología. ¿Es un asunto puramente privado entonces? Puramente privado. Erwin Kelkopf se encogió de hombros y salió de la habitación, regresando a los pocos minutos con una torta redonda de dinamita del tamaño de una moneda de 1 centavo y un bonito reloj francés, coronado por una figura de Hormolina de la Libertad pisoteando a la hidra del despotismo. El rostro de Lord Arthur se iluminó cuando lo vio. «Eso es justo lo que quiero», gritó, «y ahora dime cómo funciona». «Ah, ahí está mi secreto», contestó Erwin Kelkopf, contemplando su invento con una justificada mirada de orgullo. «Dígame cuando desea que explote, y yo ajustaré la máquina al momento». «Bueno, hoy es martes, y si pudiera enviarlo de inmediato». «Eso es imposible, tengo mucho trabajo importante para unos amigos míos en Moscú. Sin embargo, podría enviarlo mañana». «Oh, será tiempo suficiente», dijo amablemente Lord Arthur, «si se entrega mañana por la noche o el jueves por la mañana. Para el momento de la explosión, digamos el viernes al mediodía exactamente. El decano siempre está en casa a esa hora». «Viernes, a mediodía», repitió Erwin Kelkopf, y anotó en ese sentido en un gran libro de contabilidad que estaba sobre una mesa cerca de la chimenea. «Y ahora», dijo Lord Arthur, levantándose de su asiento, «le ruego que me haga saber cuánto le debo». «Es un asunto tan pequeño, Lord Arthur, que no me importa hacer ningún cargo. La dinamita cuesta 7 y 6 peniques, el reloj 3 libras y 10, y el carruaje unos 5 chelines. Estoy encantado de complacer a cualquier amigo del conde Roubalov».
Pero su problema, Winkelkopf. Oh, eso no es nada. Es un placer para mí. No trabajo por dinero, vivo enteramente para mi arte. Lord Arthur depositó 4,2 libras esterlinas. 6 sobre la mesa, agradeció al pequeño alemán su amabilidad, y, habiendo logrado rechazar una invitación para reunirse con algunos anarquistas en un té de carne el sábado siguiente, dejó la casa y se fue al parque. Durante los 2 días siguientes estuvo en un estado de gran excitación, y el viernes a las 12 en punto se dirigió al Buckingham para esperar noticias. Durante toda la tarde, el robusto portero del vestíbulo no dejó de enviar telegramas de diversas partes del país, informando de los resultados de las carreras de caballos, de los veredictos de los juicios de divorcio, del estado del tiempo, etc., mientras que la cinta magnetofónica emitía cansinos detalles sobre una sesión nocturna en la Cámara de los Comunes y un pequeño pánico en la bolsa. A las 4 llegaron los periódicos de la tarde, y Lord Arthur desapareció en la biblioteca con el Pall Mall, el St. James, el Globe y el Hecho, ante la inmensa indignación del coronel Goodchild, que quería leer los informes de un discurso que había pronunciado esa mañana en la Mansion House, sobre el tema de las misiones sudafricanas y la conveniencia de tener obispos negros en todas las provincias, y que por una u otra razón tenía fuertes prejuicios contra el Evening News. Sin embargo, ninguno de los periódicos contenía la más mínima alusión a Chichester, y Lord Arthur sintió que el intento debía haber fracasado. Fue un golpe terrible para él, y durante un tiempo se sintió bastante desconcertado. El señor Winkelkopf, al que fue a ver al día siguiente, se disculpó de forma muy elaborada y se ofreció a suministrarle otro reloj gratuitamente o una caja de bombas de nitroglicerina a precio de coste. Pero había perdido toda la fe en los explosivos, y el propio Winkelkopf reconoció que hoy en día todo está tan adulterado, que ni siquiera la dinamita puede conseguirse en estado puro. El pequeño alemán, sin embargo, aunque admitía que algo debía de haber fallado en la maquinaria, no dejaba de tener esperanzas de que el reloj pudiera seguir funcionando, y puso como ejemplo el caso de un barómetro que había enviado una vez al gobernador militar de Odessa, que, aunque estaba programado para explotar en 10 días, no lo había hecho desde hacía algo así como 3 meses. Es cierto que, cuando estalló, solo consiguió hacer estallar a una empleada doméstica, ya que el gobernador se había marchado de la ciudad 6 semanas antes, pero al menos demostró que la dinamita, como fuerza destructiva, era, cuando estaba bajo el control de la maquinaria, un agente poderoso, aunque algo impuntual. Lord Arthur se consoló un poco con esta reflexión, pero incluso en este punto estaba destinado a la decepción, pues 2 días después, cuando subía las escaleras, la duquesa lo llamó a su tocador y le mostró una carta que acababa de recibir del decanato. Jane escribe cartas encantadoras, dijo la duquesa, realmente debes leer su última. Es tan buena como las novelas que nos envía Moody. Lord Arthur le arrebató la carta de la mano. Decía lo siguiente: el decanato, Chichester, 27 de mayo. Mi queridísima tía, muchas gracias por la franela para la Sociedad Dorcas y también por la guinga. Estoy de acuerdo contigo en que es una tontería que quieran llevar cosas bonitas, pero todo el mundo es tan radical e irreligioso hoy en día, que es difícil hacerles ver que no deberían intentar vestirse como las clases altas. Estoy seguro de que no sé a qué estamos llegando. Como papá ha dicho a menudo en sus sermones, vivimos en una época de incredulidad. Nos hemos divertido mucho con un reloj que un admirador desconocido le envió a papá el jueves pasado. Llegó en una caja de madera desde Londres, aportes pagados, y papá cree que debe haber sido enviado por alguien que haya leído su extraordinario sermón, es la licencia a la libertad.
porque en la parte superior del reloj había una figura de mujer, con lo que papá dijo que era el gorro de la libertad en su cabeza. A mí no me pareció muy apropiado, pero papá dijo que era histórico, así que supongo que está bien. Parker lo desempaquetó y papá lo puso en la repisa de la biblioteca, y estábamos todos sentados allí el viernes por la mañana, justo cuando el reloj daba las 12, oímos un ruido de zumbido. Una pequeña bocanada de humo salió del pedestal de la figura, y la diosa de la libertad se cayó y se rompió la nariz con el guardabarros. María se alarmó bastante, pero el aspecto era tan ridículo que James y yo nos echamos a reír, y hasta papá se divirtió. Cuando lo examinamos, descubrimos que era una especie de reloj de alarma y que, si lo ponías a una hora determinada y colocabas un poco de pólvora y un tapón bajo un pequeño martillo, se disparaba cuando querías. Papá dijo que no debía quedarse en la biblioteca, porque hacía ruido, así que Reggie se lo llevó al aula, y no hace más que tener pequeñas explosiones todo el día. ¿Crees que Arthur querrá uno como regalo de bodas? Supongo que están muy de moda en Londres. Papá dice que deberían hacer mucho bien, ya que demuestran que la libertad no puede durar, sino que debe caer. Papá dice que la libertad se inventó en la época de la Revolución Francesa. ¡Qué horrible parece! Ahora tengo que ir a las Dorcas, donde les leeré tu carta tan instructiva. Cuán cierta es, querida tía, tu idea de que en su rango de vida deben llevar lo que es impropio. Debo decir que es absurda su ansiedad por el vestido, cuando hay tantas cosas más importantes en este mundo y en el próximo. Me alegro mucho de que tu popelín floreado haya quedado tan bien y de que tu encaje no se haya roto. El miércoles llevaré el satén amarillo que tan amablemente me regalaste en la casa del obispo y creo que quedará bien. ¿Llevas moños o no? Jennings dice que todo el mundo lleva lazos ahora y que la enagua debe tener volantes. Reggie acaba de tener otra explosión y papá ha ordenado que el reloj sea enviado a los establos. No creo que a papá le guste tanto como al principio, aunque se siente muy halagado de que le envíen un juguete tan bonito e ingenioso. Demuestra que la gente lee sus sermones y se beneficia de ellos. Papá te envía su amor, al que se unen James, Reggie y María, y, esperando que la gota del tío Cecil mejore, créeme, querida tía, siempre tu afectuosa sobrina, Jane Percy. PD, háblame de los lazos. Jennings insiste en que están de moda. Lord Arthur parecía tan serio y descontento con la carta, que la duquesa tuvo un ataque de risa. Mi querido Arthur, gritó, nunca más te enseñaré una carta de una joven. Pero, ¿qué voy a decir del reloj? Creo que es un invento excelente, y me gustaría tener uno yo misma. No pienso mucho en ellos, dijo Lord Arthur, con una triste sonrisa, y, tras besar a su madre, salió de la habitación. Al llegar arriba, se tiró en un sofá y sus ojos se llenaron de lágrimas. Había hecho todo lo posible por cometer ese asesinato, pero en ambas ocasiones había fracasado, y no por culpa suya. Había intentado cumplir con su deber, pero parecía que el propio destino se había convertido en traidor. Le oprimía la sensación de la esterilidad de las buenas intenciones, de la inutilidad de intentar ser bueno. Tal vez, sería mejor romper el matrimonio por completo. Sibel sufriría, es cierto, pero el sufrimiento no podía estropear una naturaleza tan noble como la suya. En cuanto a él, ¿qué importaba? Siempre hay alguna guerra en la que un hombre puede morir, alguna causa a la que un hombre puede dar su vida, y como la vida no tenía ningún placer para él, la muerte no tenía ningún terror. Dejemos que el destino haga su trabajo. No quiso moverse para ayudarla. A las 7:30 se vistió y bajó al club.
Surbiton estaba allí con un grupo de jóvenes y se vio obligado a cenar con ellos. Su conversación trivial y sus bromas no le interesaban, y tan pronto como le trajeron el café, los dejó, inventando algún compromiso para escaparse. Cuando salía del club, el portero le entregó una carta. Era de Erwin Kelkopf, pidiéndole que bajara la noche siguiente y viera un paraguas explosivo que se disparaba en cuanto se abría. Era el último invento y acababa de llegar de Ginebra. Rompió la carta en pedazos. Había tomado la decisión de no intentar más experimentos. Luego se dirigió al dique del Támesis y se sentó durante horas junto al río. La luna se asomaba a través de una melena de nubes leonadas, como si fuera el ojo de un león, e innumerables estrellas salpicaban la bóveda hueca, como polvo de oro espolvoreado en una cúpula púrpura. De vez en cuando, una barcaza se adentraba en la turbia corriente y se alejaba con la marea, y las señales del ferrocarril cambiaban de verde a escarlata cuando los trenes cruzaban chillando el puente. Al cabo de un rato, las 12 resonaron en la alta torre de Westminster, y a cada golpe de la sonora campana la noche parecía temblar. Entonces se apagaron las luces del ferrocarril, quedando una única lámpara que brillaba como un gran rubí en un mástil gigante, y el rugido de la ciudad se hizo más tenue. A las 2 se levantó y se dirigió a Blackfriars. Qué irreal parecía todo. Como un extraño sueño. Las casas del otro lado del río parecían construidas en la oscuridad. Se hubiera dicho que la plata y la sombra habían creado el mundo de nuevo. La enorme cúpula de San Pablo asomaba como una burbuja en el aire oscuro. Al acercarse a la aguja de Cleopatra, vio a un hombre inclinado sobre el parapeto y, al acercarse, el hombre levantó la vista y la luz del gas le iluminó el rostro. Era el señor Payes, el quiromántico. Nadie podía confundir la cara gorda y flácida, las gafas con montura de oro, la sonrisa enfermiza y débil, la boca sensual. Lord Arthur se detuvo. Se le ocurrió una idea brillante y se acercó suavemente por detrás. En un momento agarró al señor Payes por las piernas y lo arrojó al Támesis. Se oyó un grosero juramento, un fuerte chapoteo y todo quedó en calma. Lord Arthur miró ansiosamente, pero no pudo ver nada del quiromántico, salvo un sombrero alto que hacía piruetas en un remolino de agua iluminado por la luna. Al cabo de un rato también se hundió, y no quedó rastro del señor Payes. Una vez creyó ver la voluminosa y deforme figura que se dirigía a la escalera del puente, y se apoderó de él una horrible sensación de fracaso, pero resultó ser solo un reflejo, y cuando la luna brilló detrás de una nube, desapareció. Por fin parecía haber comprendido el decreto del destino. Lanzó un profundo suspiro de alivio y el nombre de Cybele acudió a sus labios. «Se le ha caído algo, señor», dijo de repente una voz detrás de él. Se giró y vio a un policía con una linterna de ojo de buey. «Nada importante, sargento», contestó sonriendo, y llamando a un coche de alquiler que pasaba por allí, se subió y le dijo al hombre que condujera hasta Belgrave Square. Durante los días siguientes alternó entre la esperanza y el miedo. Hubo momentos en los que casi esperaba que el señor Payes entrara en la habitación y, sin embargo, en otros momentos sintió que el destino no podía ser tan injusto con él. Fue 2 veces a la dirección del quiromántico en Westmount Street, pero no se atrevió a tocar el timbre. Ansiaba la certeza y la temía. Finalmente llegó. Estaba sentado en la sala de fumadores del club tomando el té y escuchando con bastante cansancio el relato de Surbiton sobre la última canción cómica en el Gaiety, cuando el camarero entró con los periódicos de la tarde. James, y estaba pasando sus páginas con desgana, cuando le llamó la atención este extraño titular: «Suicidio de un quiromántico».
Se puso pálido de emoción y comenzó a leer. El párrafo decía lo siguiente: ayer por la mañana, a las 7, el cuerpo de Mr. Septimus R. Palles, el eminente quiromántico, fue arrastrado a la orilla de Greenwich, justo delante del Shep Hotel. El desafortunado caballero había desaparecido durante algunos días, y en los círculos quirománticos se había sentido una considerable ansiedad por su seguridad. Se supone que se suicidó bajo la influencia de una enajenación mental temporal, causada por el exceso de trabajo, y el jurado de instrucción emitió esta tarde un veredicto en ese sentido. El señor Palles acababa de terminar un elaborado tratado sobre el tema de la mano humana, que se publicará en breve, cuando sin duda atraerá mucha atención. El fallecido tenía 65 años y no parece haber dejado ningún pariente. Lord Arthur salió corriendo del club con el periódico aún en la mano, ante el inmenso asombro del portero de la sala, que trató en vano de detenerlo, y se dirigió de inmediato a Park Lane. Sibyl lo vio desde la ventana, y algo le dijo que era portador de buenas noticias. Bajó corriendo a su encuentro y, al ver su rostro, supo que todo estaba bien. «Mi querida Sibyl», gritó Lord Arthur, «vamos a casarnos mañana». «Chico tonto». «Ni siquiera se ha encargado el pastel», dijo Sibyl, riendo entre lágrimas. Capítulo 6. Cuando se celebró la boda, unas 3 semanas más tarde, San Pedro estaba repleto de una perfecta multitud de gente elegante. El deán de Chichester leyó la misa de la manera más impresionante, y todo el mundo estuvo de acuerdo en que nunca habían visto una pareja más guapa que los novios. Sin embargo, eran más que guapos, eran felices. Lord Arthur no lamentó ni un solo momento todo lo que había sufrido por Sibyl, mientras que ella, por su parte, le daba lo mejor que una mujer puede dar a un hombre: adoración, ternura y amor. Para ellos, la realidad no mataba el romance. Siempre se sintieron jóvenes. Algunos años después, cuando ya habían nacido 2 hermosos niños, Lady Windermere fue de visita al priorato de Oulton, un antiguo y encantador lugar que había sido el regalo de bodas del duque para su hijo, y una tarde, mientras estaba sentada con Lady Arthur bajo un tilo en el jardín, observando al niño y a la niña mientras jugaban arriba y abajo del paseo de las rosas, como si fueran rayos de sol irregulares, de repente tomó la mano de su anfitriona entre las suyas y dijo: «¿Eres feliz, Sibyl?» «Querida Lady Windermere, por supuesto que soy feliz». «No lo eres». «No tengo tiempo para ser feliz, Sibyl. Siempre me gusta la última persona que me presentan, pero, por regla general, en cuanto conozco a la gente me canso de ella». «¿No le satisfacen sus leones, Lady Windermere?» «Oh, no. Los leones solo sirven para una temporada. En cuanto se les cortan las crines, son las criaturas más aburridas. Además, se comportan muy mal, si se es realmente amable con ellos». «¿Recuerdas a ese horrible señor Palles? Era un terrible impostor. Por supuesto, no me importaba en absoluto, e incluso cuando quería pedir dinero prestado le perdonaba, pero no podía soportar que me hiciera el amor. Me ha hecho odiar la quiromancia. Ahora opto por la telepatía. Es mucho más divertido». «No debe decir nada en contra de la quiromancia aquí, Lady Windermere, es el único tema del que a Arthur no le gusta que la gente se burle. Le aseguro que se lo toma muy en serio». «¿No querrás decir que cree en ella, Sibyl?» «Pregúntele a él, Lady Windermere, aquí está», y Lord Arthur se acercó al jardín con un gran ramo de rosas amarillas en la mano, y sus 2 hijos bailando a su alrededor. «¿Lord Arthur?» «Sí, Lady Windermere». «¿No querrá decir que cree en la quiromancia?» «Por supuesto que sí», dijo el joven,
sonriendo. ¿Pero por qué? Porque le debo toda la felicidad de mi vida, murmuró, arrojándose a una silla de mimbre. Mi querido Lord Arthur, ¿qué le debe usted? A Sibel, respondió él, entregándole a su esposa las rosas y mirándola a los ojos violetas. ¡Qué tontería!, gritó Lady Windermere. No he oído semejante tontería en toda mi vida. Fin. Gracias por escuchar la historia, hasta pronto.